Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 3. Sustancia mental y la sustancia astral. Vibraciones mentales, vibraciones emocionales, ritmo y frecuencia vibratoria. La mente es sustancia mental de la cual está constituido el plano mental, y el alma es sustancia astral de la cual está constituido el plano astral. Las sustancias que constituyen los planos físicos invisibles pertenecen al mundo desde que el mundo nace y paulatinamente, a medida que el mundo evoluciona, van ubicándose constituyendo los planos físicos invisibles de los que en su momento la vida evolucionante que desciende a realizar sus experiencias evolutivas en él toma la sustancia o vibración que necesita. Sobre la calidad base de estas sustancias físicas invisibles existen innúmeros estados de frecuencia vibratoria que responden al punto evolutivo de las chispas divinas, de los soplos espirituales y de las partículas espirituales que deben experimentar en la tierra. Es decir, que existe una determinada vibración mental y una determinada vibración astral para cada uno de los 4 reinos de la naturaleza: mineral, vegetal, animal y humano, y cada una responde a las necesidades del aspecto mente y del aspecto alma respectivamente, de la vida evolucionante manifestada en nuestro planeta. Aunque diferentes, todas esas vibraciones mentales son afines entre sí, así como son afines entre sí todas las vibraciones astrales. Además, en esas vibraciones mentales y astrales diferentes existe toda la gama de frecuencias vibratorias necesarias a la manifestación de la vida evolucionante, grupal o individualizada, y a su punto evolutivo. La sustancia mental y la sustancia astral tienen afinidad con la mente superior y con el alma superior respectivamente, y son utilizadas por las partículas espirituales como elemento de expresión lógicamente dentro de las limitaciones de lo físico. Por lo tanto, aun cuando existe diferenciación vibratoria tanto en la sustancia mental como en la sustancia astral, existe a la vez en cada una de las sustancias de esos planos físicos invisibles una calidad base uniforme que permite el contacto mental, emocional y sensorial entre todos los aspectos de vida manifestada en los 4 reinos de la naturaleza. De modo que el aspecto mental y la mente de todo lo que vive en nuestro mundo tiene afinidad entre sí y a la vez tiene conexión mediante la vibración de la sustancia mental base que conforma todas las mentes y aspectos mentales a través del plano mental. El plano mental recibe y transmite al punto de destino por ley de afinidad y en ley de jerarquía las vibraciones mentales humanas con el impulso que le impone la voluntad de quien proyecta el pensamiento. Lo mismo ocurre en cuanto a afinidad y conexión con la sustancia astral base
y las vibraciones emocionales y sensoriales. En consecuencia, no solo los seres humanos, sino también los animales, los vegetales y los minerales pueden recibir nuestros pensamientos y sentimientos amorosos o no, y también responder a ellos, en algunos casos, en forma bastante notoria. Como vemos, nadie ni nada vive ni podría vivir aislado del conjunto, pues todos los hombres están unidos por las vibraciones similares de sus mentes y de sus almas, y todos los animales están unidos por sus vibraciones similares mentales y astrales, así como también lo están todos los vegetales entre sí y todos los minerales entre sí, pues la vida evolucionante que se haya experimentando en el mundo, sea cual fuere el punto evolutivo en que se encuentra, posee, porque las necesita para poder actuar en el mundo, vibraciones mentales y vibraciones astrales, emocionales, sensoriales, las que toma de los planos respectivos en el estado de frecuencia vibratoria que le corresponde. Además, todos los hombres están conectados entre sí a través del plano mental y del plano astral, y lo mismo ocurre con los otros 3 reinos de la naturaleza. A la vez, están conectados entre sí y a través de los planos físicos invisibles, los 4 reinos de la naturaleza, y esa conexión permite la comunicación y la influencia mental, emocional y sensorial entre todos, comunicación que en el hombre puede ser consciente o inconsciente. A esa influencia solemos llamarla poder o virtud cuando la vemos manifestarse. Por lo tanto, los planos se diferencian entre sí en la calidad de la sustancia que los constituye, y están en nosotros y fuera de nosotros, así como están en todas las formas que manifiestan la vida en nuestro mundo. Cada plano está constituido por vibraciones básicamente iguales por su calidad, sustancia del plano, pero existe en esa sustancia una gran diferenciación en su frecuencia vibratoria. Así como las vibraciones físicas que conforman un organismo están interpenetradas, también están interpenetradas en cada ser las vibraciones astrales que conforman su alma y las vibraciones mentales que conforman su mente. A la vez, y dentro del orden perfecto, las vibraciones mentales, astrales y físicas visibles están también interpenetradas tanto en el hombre como en los animales. Es decir, que tenemos en nosotros mismos todos los planos, físico visible y físicos invisibles, así como tenemos también el plano espiritual conformado en nuestro mundo por las vibraciones de las partículas espirituales, de los soplos espirituales y de las chispas divinas que experimentan a través de formas físicas cuyas vibraciones actúan jerárquicamente sobre las vibraciones mentales, astrales y físicas visibles. Por lo tanto, en el hombre, la vibración de su partícula espiritual actúa jerárquicamente en la conformación, de acuerdo con su necesidad de experiencias o de karma, de los cuerpos físicos, visibles e invisibles, que constituirán la forma que habrá de utilizar, aunque ese aspecto físico pueda luego, apoyado por la fuerza del plano físico correspondiente, mental o astral, desobedecer esa jerarquía espiritual, de cuya fuerza se nutre, produciendo así en el ser estados de verdadero desequilibrio que debilitan a su partícula espiritual y le perjudican en su espíritu y en su materia. Vemos, pues, que los diferentes planos no pueden en realidad ubicarse en un lugar determinado
porque están en todo. Podemos, en consecuencia, comprender fácilmente que por ley de afinidad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones repercuten directamente en esos planos y se reflejan en ellos, y como a través de esos planos estamos unidos a todos los otros hombres y a todo lo que vive en nuestro planeta, nuestros pensamientos con mayor o menor fuerza, con mayor o menor precisión y dirección consciente, pueden tener acción, a veces rapidísima, sobre las mentes, y si ese pensamiento tiene jerarquía vibratoria, puede actuar también sobre los aspectos emocional, sensorial y físico visible de otros seres. De ahí la posibilidad de utilizar la mente tanto en trabajos de bien como en trabajos de mal, que es lo que suele denominarse magia blanca y magia negra, respectivamente. Magia blanca es todo trabajo acorde con la ley, que es amor, y magia negra es todo trabajo contrario a la ley, que otorga a los seres voluntad y libre albedrío. Todo trabajo contrario a la ley del amor, todo trabajo que tenga por finalidad dominar o anular la voluntad y el libre albedrío de otros seres es magia negra. Como ya dijimos, los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones se reflejan en los planos correspondientes y toman forma en ellos, y por medio de ellos pueden tener acción sobre los demás. Ese reflejo permanece en los planos, aunque los seres desencarnen, y las vibraciones que ellos generaron y proyectaron a los planos mental y astral permanecen en esos planos y pueden actuar sobre las generaciones siguientes. Esas vibraciones no permanecen estáticas, sino que evolucionan en bien o en mal, según sean positivas o negativas, y de ese modo influyen en las generaciones siguientes benéficamente o perjudicialmente. Pregunta: ¿cómo podemos explicar que cada ser tenga su propia frecuencia vibratoria? Explicación: sabemos que todos los seres que viven en nuestro mundo tienen vibración mental, vibración emocional, vibración sensorial y vibración física visible. Sabemos también que todas las vibraciones mentales pertenecen a un plano común, así como pertenecen a un plano común todas las vibraciones emocionales y sensoriales. Todas las mentes tienen básicamente la vibración natural del plano mental y todas las almas tienen básicamente la vibración natural del plano astral. Sobre esa vibración básica hay miles y miles de vibraciones mentales, miles y miles de vibraciones emocionales y sensoriales. La mente de cada ser está conformada por innúmeras vibraciones mentales diferentes y el alma conformada por innúmeras vibraciones emocionales y sensoriales diferentes que son producto de la combinación de su propia vibración, con lo que esa vibración atrae del plano mental o astral. Ejemplo: la mente es un conjunto de vibraciones mentales interpenetradas que responden a la mente superior, que se agrupan y combinan de acuerdo con su propia calidad, que es determinada por la partícula espiritual que está experimentando, de acuerdo a todo lo adquirido en las encarnaciones anteriores del ser y a sus necesidades de experiencias en esta presente encarnación. La vibración mental natural del plano posee una extensa gama de vibraciones en puntos diferentes que básicamente tienen afinidad con la gama de vibraciones mentales de los seres que deben experimentar en el mundo. De esa compleja sustancia mental del plano, cada mente superior absorbe al encarnar o reencarnar la partícula espiritual las vibraciones que necesita, formando la mente humana que habrá de utilizar, la cual
ha adquirido así su propia vibración mental. Lo mismo ocurre con las innumerables vibraciones emocionales y sensoriales del plano astral. Cada ser absorbe de los planos físicos invisibles lo que corresponde a su necesidad espiritual y a la vez lo adapta a su propia acción. Luego, cada mente y cada alma producen nuevas vibraciones que se proyectan al plano mediante la combinación de sus propios pensamientos, intenciones, deseos y demás con la sustancia de los planos respectivos en la frecuencia vibratoria básicamente afín. Como vemos, son innumerables las vibraciones diferentes que hay en cada plano, porque cada ser siente y piensa de manera distinta, no solo en lo consciente, sino en lo que podríamos denominar íntimo atávico, que lo induce a pensar y sentir en determinada forma como consecuencia de su punto evolutivo, su ascendencia física y sus vidas anteriores. Todo ello significa una combinación de numerosísimas vibraciones diferentes y cada uno absorbe inconscientemente por ley de afinidad determinadas vibraciones del plano, formando así su vibración propia individual. Por eso, no puede haber en el universo dos seres exactamente iguales en su vibración, pues cada uno es un cúmulo de vibraciones modificables que, al combinarse, forman la vibración individual de una frecuencia diferente a la vibración individual de los otros. Las vibraciones mentales, emocionales, sensoriales y físicas visibles también se interpenetran para formar la vibración individual, influyendo en ellas la propia evolución humana, el estado de salud, la alimentación, las costumbres y demás. Todas esas vibraciones se coordinan y se combinan en cada ser, y la frecuencia de la vibración resultante difiere de la frecuencia de la vibración análoga de cada uno de los otros seres. Pregunta: ¿la frecuencia vibratoria de cada ser puede ser modificada? Explicación: sí. Cada ser tiene la frecuencia vibratoria que le corresponde, pero esa frecuencia vibratoria puede ser modificada por muchos aspectos diferentes. El reino humano posee una frecuencia determinada dentro de la cual cada ser humano adquiere la suya. Además, cada uno, con su acción voluntaria, va influyendo y produciendo una modificación rítmica a esa frecuencia propia, formándose así el aspecto individual que podemos denominar frecuencia, clima o plano individual. Este es el proceso que permite que cada uno tenga su propia vibración, su propio ritmo individual, que es un ritmo móvil que depende de la frecuencia que le impone el ser. Se acelera, desciende, permanece o progresa, pero siempre dentro de la propia frecuencia básica, porque por más que descienda, no toma la vibración que corresponde a otro nivel, ni tampoco que corresponde a otra calidad. El hombre de mente avanzada puede pensar cosas terribles que no las pensaría un primitivo, y sin embargo su mente no tiene la frecuencia del primitivo, tiene una frecuencia distinta y además le imprime otro ritmo al negativizarla. Él no realizaría actos que el primitivo consideraría algo natural, como ser el hábito de la antropofagia, pero en cambio piensa en martirizar a un semejante, pudiendo llegar al refinamiento que le permite su mente avanzada. La mente de éste no igualó al nivel de la mente primitiva, sino que modificó el ritmo. Los ritmos son innumerables dentro de una misma frecuencia, y todo ese conjunto de ritmos que el hombre impone a su mente, a su alma y a su cuerpo humano, forman su ritmo propio dentro de la frecuencia vibratoria que le corresponde. Pregunta: ¿entonces podemos afirmar que las mentes y las almas de todo lo que vive en la Tierra se diferencian por su frecuencia vibratoria? Explicación: sí.
Las mentes y las almas se diferencian entre sí por la frecuencia en que vibra la sustancia que las conforma. Todo tiene sustancia mental, pero cada mente o aspecto mental difiere de las otras por su frecuencia vibratoria. Todo tiene sustancia emocional sensorial, pero cada alma difiere de las otras por su frecuencia vibratoria. Hasta los minerales, las piedras, por ejemplo, poseen sustancia mental y sustancia astral, porque todo aspecto espiritual, sea chispa, soplo o partícula espiritual, para poder experimentar en la Tierra, necesita envolverse en las sustancias de los planos de este mundo. Tanto en el plano mental como en el plano astral, hay en la sustancia del plano todas las frecuencias vibratorias necesarias a los aspectos de vida evolucionante que deben manifestarse en la Tierra, y cada uno utiliza las frecuencias que corresponden a su punto evolutivo y a su necesidad espiritual. Por otra parte, la vibración mental básica y la vibración astral básica reciben en el punto vibratorio que corresponde a cada reino de la naturaleza la vibración de conjunto del reino, y dentro de ella la vibración que identifica a cada grupo y la vibración que identifica a cada individuo. Las vibraciones se unen y la vibración resultante es la vibración de conjunto. Pregunta: ¿es como si muchos instrumentos dieran juntos la misma nota, do, por ejemplo? Explicación: ese es un aspecto diferente de complejidad, porque sería como si una única vibración fuera expresada por diferentes puntos evolutivos. Cada uno lo expresa como le es posible. Por ejemplo, todos aman, que sería todos los instrumentos dando el do, pero uno ama en expresión de flauta, otro ama en expresión de violín, otro ama en expresión de trombón y otro ama en expresión de contrabajo. Todos dan el do, pero hay diferencia en el do de cada uno, porque cada uno lo expresa de acuerdo con su propia capacidad. El acorde, en cambio, es la resultante de diferentes sonidos emitidos a la vez por un solo instrumento que vendría a ser el reino de la naturaleza, produciendo la vibración del reino, o la especie produciendo la vibración de la especie, o la de cualquier otro grupo. El conjunto de frecuencias vibratorias y ritmos provenientes de un reino, de una especie, de una raza o de la humanidad. Y pensemos cuántos grupos vibratorios admiten la naturaleza y la humanidad. Forman el acorde, o sea, la vibración del reino, de la especie, de la raza o de cualquier otro grupo, y también, como dijimos, de la humanidad. Pregunta: ¿las sustancias son básicamente diferentes? Explicación: la energía original es una con diferentes calidades que responden a las necesidades de la vida evolucionante que debe experimentar en el mundo, en cada punto, en cada aspecto, en cada momento del proceso evolutivo. De modo que la sustancia que constituye las mentes debe ser de otra calidad que la que constituye las almas. Las calidades diferentes determinan por sí mismas el punto vibratorio que les corresponde, y dentro de ese punto vibratorio hay una gama. Esa gama tiene un límite mínimo y un límite máximo que corresponden a las posibilidades del mundo. No debemos pensar que cada vibración, por ejemplo, la vibración astral de emoción-sensación, tiene un límite y superado ese límite ya pasaría a ser vibración mental. No, mente es otra calidad, es decir, otro tipo de frecuencia. Tipo de frecuencia no es aceleración de otra frecuencia. Ejemplo: la frecuencia mental dentro del punto evolutivo y en el aspecto correspondiente a vibración del plano astral siempre es más sutil que la vibración emocional sensorial posiblemente. La vibración de alma en un plano superior al de nuestro mundo será más sutil que la vibración de mente en nuestro plano. Pregunta:
¿Es posible individualizar mentalmente a una persona aunque no se la conozca? Explicación. Sí, es suficiente el deseo o la intención, aunque no se conozca el nombre. Solo es necesario el pensamiento, la vibración. Es maravilloso, aunque complejo, que en el incalculable cúmulo de vibraciones que existen en el plano mental, en el plano emocional y sensorial, respondiendo a todos y cada uno de los ejemplares, en cada uno de los reinos de la naturaleza, pueda ser individualizado fácilmente cualquier ser o grupo de seres, y puede también ser individualizada cualquier especie o grupo animal o vegetal. Por eso, el trabajo de proyección se realiza a la perfección, en especial cuando se proyecta directamente a los planos. En los planos no existe ningún obstáculo para que las fuerzas de bien puedan individualizar al ser al cual se desea beneficiar con la proyección. También es posible para quienes trabajan negativamente individualizar a las personas a quienes desean proyectarles vibraciones negativas o perjudiciales. En positivo o en negativo existe esa posibilidad, excepto que por su posición jerárquica, lo superior puede realizar lo que no le es posible realizar a lo negativo. Esto demuestra cómo está todo, y estamos todos reflejados en los planos mental y astral, según nuestros propios pensamientos, emociones y sensaciones. ¿Cómo es que se está reflejado y cómo se puede ser perfectamente individualizado sin dificultad por otro ser con capacidad para ello o por las mentes superiores? Porque en ese cúmulo de innúmeras frecuencias vibratorias y ritmos que existen en un mundo como el nuestro, cada ser tiene lo suyo propio, perfectamente individualizado, lo cual permite beneficiarlo con proyecciones de bien dirigidas directamente hacia él. Pregunta: ¿cuál es el proceso a través del cual se reciben las proyecciones que se hacen a las personas? Explicación. Las vibraciones proyectadas se reciben siempre a través del plano correspondiente. La mente recibe del plano mental, pues como sabemos, la mente humana está en conexión con el plano mental. Con nuestra voluntad enfocamos el punto en que la mente de esa persona está proyectada al plano mental y en contacto directo con ese plano, y así a través de ese plano recibe nuestra proyección. Lo mismo ocurre con los otros planos. Pregunta: ¿cuál es el mecanismo de la proyección a un cuerpo físico visible? Explicación. Esa proyección irá hasta el punto donde está la proyección de ese cuerpo físico en el plano astral. Nuestro cuerpo físico está limitado dentro de una forma determinada solo para nuestros sentidos físicos, pero tiene su propia proyección en el plano astral. Esa proyección está constituida por todo el conjunto, incluyendo tanto las células sanas como las células enfermas. Pero es el propio cuerpo físico el que se proyecta más allá de la posibilidad de percepción de los sentidos físicos, cuyo límite de percepción define la forma que le asignamos al cuerpo físico. Un cuerpo físico necesita diversas energías. Ciertas energías pueden serle suministradas por medio de las fuerzas espirituales atraídas y proyectadas sobre él. Otras energías, en cambio, debe generarlas en sí mismo. En algunos casos, se logra el resultado deseado con las proyecciones espirituales únicamente, pero en otros casos, especialmente cuando la materia está muy dañada, necesita también la ayuda de elementos medicinales o alimenticios que estimulen el organismo para la reacción. Como todo está dentro de la necesidad kármica de cada uno, los casos no son siempre iguales. Como ya se nos dice en las enseñanzas de los primeros cursos, nuestras proyecciones amorosas ayudan a los enfermos a mejorarse, pero en muchos casos
es necesaria también la acción de la medicina para poder obtener la reacción necesaria del organismo. Pregunta: ¿es más eficaz la proyección que se hace mientras el ser descansa? Explicación: sí, porque la vibración de la mente y del alma están en cada célula del cuerpo físico visible y la actividad mental y emocional se refleja en todo el organismo. Y si, como ocurre en la generalidad de los casos, la persona tiene impregnada su mente de temores, preocupaciones u otros aspectos que no son positivos, su vibración mental refleja ese estado negativo en las células, dificultándoles la plena absorción de las energías proyectadas. Por eso puede ser más eficaz la proyección realizada durante las horas en que el ser descansa. Pregunta: ¿las proyecciones que se efectúan en nuestra escuela sobre los reinos de la naturaleza, qué finalidad tienen? Explicación: dentro del proceso de la evolución que se está desarrollando en nuestro mundo, los reinos de la naturaleza reciben con esas proyecciones una vibración extraordinaria y precisa para la evolución de la forma. Los seres que han encarnado para trabajar en la evolución de la forma necesitan la colaboración de espíritus misioneros encarnados que, como instrumentos, canalicen las vibraciones superiores destinadas a esa tarea y las transformen al voltaje necesario para su perfecta asimilación por las formas. Algunos seres superiores han encarnado expresamente para trabajar en los aspectos básicos de esa tarea, pero muchos otros aspectos secundarios los abarcan los espíritus misioneros actualmente encarnados, y sin duda, también otros espíritus misioneros que luego encarnarán, colaborando, por ejemplo, en la eliminación de ciertos obstáculos o fortaleciendo el trabajo que esos seres realizan mediante proyecciones sobre ciertos aspectos imprescindibles que deben ser logrados conjuntamente. Las vibraciones que ellos proyectan se encuentran así con las vibraciones que se proyectan en nuestros grupos de tarea y se realiza de esa forma el trabajo completo. No se nos detalla lo que estamos haciendo en ese aspecto, en carácter de instrumentos, lógicamente, porque no estamos haciendo siempre lo mismo, es tarea de colaboración. Pregunta: cuando un ser desencarna sin tener la lucidez necesaria, ¿deberá transcurrir mucho tiempo para adquirirla? Explicación: sí, por eso se proyecta luz y fuerzas a los seres que están en el plano astral. La luz y las fuerzas que mediante esas proyecciones los envuelven disgregan las vibraciones materiales y negativas no generadas por ellos que los presionan impidiéndoles tomar conciencia de su verdadero estado. La luz y las fuerzas que los seres que están en el plano astral reciben mediante esas proyecciones amorosas pueden actuar solamente sobre las vibraciones negativas que no han sido generadas o atraídas voluntariamente por el ser que ha desencarnado. Las vibraciones proyectadas actúan con la intensidad que les imprime la fuerza de amor con que se realiza la proyección, apartando de esos seres todo lo que no fue atraído conscientemente y por propia voluntad. Ciertas vibraciones negativas pueden rodear y presionar la mente y el alma de un ser que ha desencarnado, oprimiéndolo en esos aspectos e impidiéndole la lucidez necesaria, sin haber sido atraídas por acción voluntaria de ese ser, sino por la proyección negativa de pensamientos, deseos o sentimientos de otros. También pueden ser disgregadas por las vibraciones proyectadas, las vibraciones adheridas por afinidad a las vibraciones negativas que fueron atraídas por acción voluntaria. Al clarificar la atmósfera individual de esos desencarnados, es decir, al envolverles en luz
y liberarlos de la presión negativa que los debilita, esos seres quedan capacitados para recibir la vibración de la verdad y para reaccionar. Y cuando el ser desea reaccionar, ese deseo constituye el reclamo de ese ser a la ley, reclamo inconsciente y emanado de su necesidad espiritual, en requerimiento de fuerzas que le llegan en respuesta mediante las proyecciones amorosas que se les hacen o por los caminos que la ley determine, fuerzas que, existiendo el reclamo, ellos pueden entonces absorber, pues las fuerzas no pueden ser absorbidas si los seres necesitados no las reclaman, consciente o inconscientemente. Pregunta: ¿podría aclarar el concepto de que nuestro mundo era denso pero positivo? Explicación: denso por la calidad del plano que es físico y positivo porque la vida solo crea positivo. Los planos densos en los cuales los seres deben efectuar experiencias tienen la densidad cuya presión los seres deben superar en determinado momento de su evolución.